es claro que cada una de las clases GH está contenida en G, ¿no? Esto sí lo sabemos. Sí, justo porque GH, la descripción que tiene, pues es productos de ciertos elementos, pero todos están en G, entonces toda la clase lateral izquierda vuelve a caer en G. Sí, y esto es para cualquier G que ustedes tomen en G. Ahora, por otra parte, bueno, entonces esto nos implicaría que la unión de todas estas clases con G en G queda contenido en G. ¿Ok? Y bueno, para la otra observación, para la otra contención, pues se sigue por la observación anterior, ¿no? Por el 1. Si ustedes toman un G en G, por 1 sabemos que G está en su clase lateral izquierda. ¿Sí? Entonces esto nos implica que G está contenido en esta unión. ¿Ok? Entonces gracias a todo esto, pues sí, obtenemos que G en efecto es la unión de todas estas clases laterales izquierdas, ¿sí? Es decir, la colección que estamos tomando de las clases laterales izquierdas del subgrupo, en efecto su unión nos da todo el grupo. Y bueno, por último, ¿qué otra cosa tenemos que ver para que sea una partición? Pues tenemos que ver que son disjuntas, ¿no? 2 a 2. Y si acaso coinciden, si se tocan, quiere decir que son la misma. Entonces veamos que si, por ejemplo, G1H intersección con G2H es distinto del vacío, ¿sí? Es decir, que si se toquen, esto nos implica que deben ser la misma clase. ¿Okay? Y bueno, ¿cómo vemos esto? Como es distinto del vacío, como suponemos que se tocan, debe existir un elemento que está tanto en la clase lateral izquierda de G1 como en la clase lateral izquierda de G2. ¿Sí? Entonces, luego, ¿qué tenemos? Pues tenemos que este elemento pues, se puede escribir como G1 por un H1 y también se puede escribir como un G2, H2 con H1 y H2 en H. ¿Sí? Esto por definición. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Pues por ejemplo, de esta igualdad G1, H1 igual a G2, H2, ustedes podrían multiplicar por G2 a la izquierda, inversa, y les queda G2 inversa, G1, H1, y del otro lado les queda G2 inversa, G2, H2. ¿Sí? Esto es igual a H2, lo último. Después de aquí podré multiplicar por H1 inverso a la derecha, entonces tendrían G2, G2 inversa, G1, H1, H1 inversa, igual a H2, H1 inversa. Y esto de la izquierda les queda G2 inversa G1. ¿Ok? Entonces están llegando a que este elemento es igual a este elemento, pero este elemento es un elemento en H, porque tanto H1 como H2 están en H. Y nosotros sabíamos que cuando esto pasaba por el lema anterior, sí, el inciso 1, teníamos que, no, el inciso 2, teníamos que las clases laterales izquierdas coincidían. Entonces, aplicándolo a esto último, obtendríamos que la clase lateral izquierda de G1H es igual a la clase lateral izquierda de G2. Sí, esto es por el lema anterior. ¿Ok? Y bueno, entonces ya estamos probando lo que necesitamos para probar que es una partición. Ya probamos que cada uno de los elementos que componen a tu conjunto es no vacío.
Ya probamos que la unión de todos nos da todo el conjunto. Y probamos también que si se tocan algunos de esos dos elementos, de esas dos clases, entonces implica que son el mismo, ¿no? Por lo tanto, de aquí obtenemos que, en efecto, el conjunto, la colección de clases laterales izquierdas es una partición de G. Bien. Ok, entonces vamos a ver ahora el inciso 2. Recordemos que el inciso 2 nos daba una función que iba de clases laterales izquierdas de un subgrupo en clases laterales derechas del subgrupo y estaba dado por GH, lo envía a la clase lateral derecha, pero de G inversa. ¿Okay? Entonces tenemos que ver que esta aplicación está bien definida. Es decir, que no va a depender de el representante que ustedes tomen, ¿sí? Recuerden que las clases laterales izquierdas, estos elementos que están aquí, son conjuntos, ¿no? Entonces, si te tomas un elemento, una clase, tienes que ver que en efecto va a dar a solo una clase de la parte derecha, es decir, que sea función. Ajá. Y tenemos que ver que, pues, que es inyectiva y que es suprayectiva. Ya para concluir que es una biyección. Bien, entonces a ver, vamos a ver que es inyectiva y que está bien definida. ¿Okay? Muy bien, entonces a ver, G1H es igual a G2H, ¿sí? Es decir, no depende el representante que te estés tomando de la clase lateral izquierda. ¿Sí? O sea, estamos tomando dos representantes, G1 y G2, que me describen a la misma clase lateral izquierda. ¿Sí? Sabemos que estas dos clases son iguales, sí y solo si, por el lema anterior, G1 inversa, G2 está en H. ¿Ok? Pero esto pasa si y solo si tenemos que la clase lateral derecha de este elemento, G1 inversa G2, coincide con la clase, con el subgrupo, con H. ¿Ok? Pero, de nuevo, usando el lema, ahora para clases laterales derechas, esto sería igual a que estas dos clases, HG1 inversa, sea igual a HG2 inversa. ¿Sí? Pero esto último es justo decir que si tú tomaste G1H y lo evalúas, en fin, pues es exactamente la clase lateral derecha que está acá arriba. Y si tú tomas la función y se la aplicas a G2H, esto te da la clase lateral derecha que aparece aquí, HG2 inversa. Entonces estaremos diciendo que estas dos son iguales. ¿Ok? Entonces todas las implicaciones que son hacia la derecha, esta, 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 nos demuestran que phi está bien definida y las implicaciones contrarias nos demuestran que phi en efecto es inyectiva. ¿Ok? Y bueno, para probar que es suprayectiva, notemos que si ustedes aplican phi a G inversa H, esto sería por definición H, G inversa y tomar el inverso. Sí, así está definido. Pero esto último es igual a la clase lateral derecha de G. ¿Sí? Por lo tanto, aquí tenemos que phi es suprayectiva. Y por todo esto, obtendríamos que phi es biyección. Como phi es biyección, pues tenemos que la cardinalidad del dominio tiene que ser igual a la del codominio. Y pues eso nos da el resultado. Ya para el último inciso, el de probar que
una clase lateral izquierda tiene tantos elementos como la cardinalidad del subgrupo, y de igual forma pasa con la clase lateral derecha. Eso se sigue rápidamente de observar lo siguiente. Sí, es fácil ver que si ustedes toman estas funciones, por ejemplo alfa que va de h en gh, y como está dada, pues a un h lo envían a gh, y por otro lado si toman beta que vaya de h en hg, ¿sí? Y está dada así, a h lo envían a h por g. Es fácil ver que estas dos funciones, alfa y beta, son biyectivas. ¿Sí? Y como son biyectivas, pues ya tendríamos lo que nos dice el tercer inciso, ¿no? Bien, a ver, vamos a ver, por ejemplo, que alfa es inyectiva, ¿sale? Muy bien. ¿Cómo vemos que alfa es inyectiva? Pues tendríamos que suponer, por ejemplo, que alfa de un h es igual a alfa de un h', ajá, y tenemos que demostrar que h es igual a h', ¿no? ¿Sí? Bueno, pero si alfa de h es igual a alfa de h', entonces por definición de cómo está definida alfa, tendríamos que g de h es igual a g de h', ¿sí? Pero aquí podemos usar la ley de la cancelación que tenemos en grupos, si es un resultado que vimos previamente, y tendríamos que h es igual a h', ¿no? Pues ya quedó que es inyectiva. Y para ver que es suprayectiva, pues es bastante claro, ¿no? O sea, por ejemplo, si toman un elemento x aquí en GH, o sea en el codominio, entonces este x que está aquí se ve como g por un h', ¿no? Con algún h' en h. Entonces, ¿a quién proponen para que sea quien le vaya a pegar a x? Ah, bueno, pues dices, calculando alfa de este h' del mismo que está aquí, ¿qué tenemos? Pues tenemos que esto es igual a, por definición, g por h', y esto es x, el x que te tomaste en un inicio. Entonces, gracias a esto, tenemos que alfa es suprayectiva. Como ya es inyectiva y suprayectiva, pues ya tenemos que es una biyección, y pues ya tendríamos que, como es alfa una biyección, pues la cardinalidad de h es igual a la cardinalidad de gh. Y de manera análoga se sigue para beta, ¿sí? El proceso es totalmente idéntico, si acaso usarían la ley de la cancelación, pero ahora a la derecha.